Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta tarde, quiero dar gracias al Señor. La bendición del Señor nos da de reunirnos una vez más virtualmente. Gracias a cada uno de ustedes que ya están conectados a nuestro servicio virtual a esta hora de la tarde. Es una bendición darles y poder impartir la palabra del Señor en esta tarde. Un saludo especial para mi pastor, nuestro hermano Juan, nuestra hermana Victoria, toda su familia, los diáconos de nuestra congregación, sus familias, a cada miembro de nuestra iglesia, amigos y amigas que se están conectando aquí en el país y aún fuera de la frontera. Dios les bendiga y gracias por estar pendientes de nuestros devocionales. Este día queremos dar gracias al Señor y lo hacemos leyendo dos versículos en el libro de los Salmos, el capítulo 90. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y dice de la siguiente manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué preciosa es la palabra del Señor. Y saber en esta tarde que tenemos a un Dios que es maravilloso, que es poderoso, que es nuestro refugio, nuestra ciudad amurallada, es nuestro Señor y en Él estamos seguros y hacemos bien en seguir orando al Señor por cada una de nuestras necesidades. Vamos, hermanos, a orar, a poner en las manos del Señor este tiempo, pero también en esta oración vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que ayude a hermanos y hermanas que están en necesidad, en dificultad. Oremos, hermanas, por nuestro hermano Wilber, por la buena recuperación de nuestro hermano Teófilo. Damos gracias al Señor por buenas noticias con respecto a su salud. Oremos también por familias de nuestra congregación que han sido golpeadas, sorprendidas con noticias muy fuertes de familiares que lamentablemente han perdido, han fallecido, y rogamos a Dios que el Señor les fortalezca, a nuestra familia Reyes, la familia Pacheco, familia Molina, nuestra hermana Edelmira, chicas, y su familia. Y pedimos a Dios que el Señor siga fortaleciendo cada una de sus vidas en esta tarde. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, mi Rey, mi Señor, le doy gracias por este tiempo, Señor, que usted nos permite una vez más en su presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que ya están conectadas a este servicio virtual y los que seguirán agregando, Señor, a nuestra devocional en este día, Señor. Ruego de su bendición, que usted ayude, Señor, que usted ponga su espíritu sobre nuestras vidas, Señor, y ponemos en sus manos lo que aquí hacemos en este día. Dios mío, yo también ruego en favor de necesidades, Señor, que han sido expuestas en nuestra congregación. Dios mío, por aquellas incluso que no conocemos, pero usted que es poderoso, que es maravilloso, Señor, usted sabe de que tenemos necesidad. Dios mío, ruego por la salud de mi hermano Wilber, de mi hermano Teófilo, Señor, siga usted ayudando y siga usted consolando los corazones, Señor, de hermanos y de familias enlutadas en nuestra congregación, Señor, por la familia Reyes, la familia Pacheco, familia Molina, Señor, hermana Edelmira, chicas, y su familia, Señor, fortalezca sus vidas, traiga paz y consuelo a sus corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, es bueno estar conectados en esta tarde y damos gracias al Señor también porque cosas están cambiando para bien en nuestra iglesia. Ya este día miércoles, con la ayuda del Señor, podrá un grupo de hermanos reunirse en la iglesia. Nuestro pastor dio anuncios muy detallados este fin de semana para que pongamos atención a ello y cada uno de los grupos que han sido establecidos puedan estarse congregando en la congregación. Así que este día miércoles se hace la invitación para el departamento de Ujieres y departamento de cuidado de niños para que los hermanos y hermanas que componen este departamento a las 7:30 tienen una invitación para estar en nuestra iglesia, en la congregación, en el templo, para que puedan gozarse. Gracias al Señor por
el buen avance y que, hermanos, Dios es bueno. Hasta el día de hoy nos ha sostenido y es una bendición poder volver a casa y celebrar culto al Señor ahí. El día viernes el servicio de oración será para el departamento de guardas, para los maestros y maestras de escuela dominical y para los músicos, cada uno de los hermanos y hermanas que integran los departamentos, los grupos de música. Para ustedes es la invitación el día sábado, para todos los jóvenes, varones y hembras, varones y señoritas, el día sábado a las 6 de la tarde el servicio de conquistadores pentecostales en la iglesia. Y el día domingo estaremos teniendo 3 servicios. Uno, el primero a las 10 de la mañana, que es para todos los hermanos varones. El domingo también a las 2 de la tarde para todas las hermanas, para todas las damas, y el culto de las 5 de la tarde, que será, por cierto, el único culto que estaremos transmitiendo en vivo, será para aquellos que no hayan podido asistir en la mañana o en la tarde el día domingo. Por favor, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Todos estamos aprendiendo en este nuevo proceso, orando por nuestro pastor, hermanos, y pidiéndole al Señor que a medida que comenzamos estos servicios, Dios guarde a su iglesia, a su pueblo, y gracias al Señor, porque una vez más podemos, hermanos, estarnos congregando en nuestra iglesia. Gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Hermanos, quiero compartir un pensamiento que el Señor puso en mi corazón, y para ello quiero llevarlos al libro de Mateo, el capítulo número 9. Mateo, el capítulo 9, vamos a leer del versículo 9 hasta el 13. Por favor, hermanos, compartan esta transmisión con alguien, compartan con sus amigos, con hermanos, con familiares, para que puedan participar de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios también por nuestro hermano Edgar, que siempre nos ayuda y está enviando también los videos después de cada devocional o de cada servicio. Comparta, hermanos, esos videos que son de bendición, y esta es palabra de Dios, es palabra viva que transforma la vida y el corazón de aquel que escucha. San Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Pasando Jesús por ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero, con la ayuda del Señor, hablar sobre ese tema un poco, sobre esa frase que dijo nuestro Señor Jesús: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Muy preciosa la palabra del Señor, hermanos. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios y nos detenemos un poco a leer más detenidamente la palabra del Señor, en estas letras escritas, que es la palabra de Dios viva y eficaz, existe, hermanos, la posibilidad que en estas palabras escritas, en este libro de vida, la persona que lee la palabra, la persona que escucha atentamente esta palabra, existe la posibilidad que si esta persona está atenta a lo que aquí está escrito en la Biblia, la vida de esa persona sea transformada, la vida de esa persona sea cambiada para bien. Existe la posibilidad de que las respuestas a nuestras preguntas encontremos ahí en este libro de vida.
existe la posibilidad que se aumente nuestra fe a causa de lo que aquí encontramos, hermano, porque es palabra de Dios, es fiel, es verdadera, que cambia el corazón y la vida del hombre. Estos versículos que leíamos, hermanos, son muy preciosos y yo me detenía a leerlos un poquito más de cerca, pensando, hermanos, y considerando en eso que la Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 3, el Señor le mencionó a sus discípulos acerca de lo que el Señor llamó como los tesoros del reino de los cielos. El Señor daba un poquito más de explicación a sus discípulos acerca de aquellas cosas que el Señor no les decía a toda la multitud, sino que en una ocasión, allí en el capítulo 14 de Mateo, dice que el Señor llevó a sus discípulos aparte y allá les explicó algunas de las cosas que Él había dicho. Y Él les dijo, porque a ustedes yo les entrego los tesoros del reino. A mi punto de vista y a mi entender, en esto que encontramos aquí, o que encontré en la palabra del Señor y que me llenó mucho mi corazón y mi espíritu, encontramos una vez más uno de esos tesoros del reino. En los versículos anteriores que están precediendo a esos versículos que habíamos leído en el capítulo 9 de Mateo, encontramos, hermano, una escena muy interesante, donde la palabra del Señor dice que a Jesús, a los pies, enfrente del Señor, trajeron a un hombre paralítico. En el libro de Mateo no da mucha explicación de quién era ese hombre, cómo lo habían traído. Pero en Marcos y en Lucas la palabra del Señor elabora un poquito más a través de los escritores bíblicos para darnos un poco más a entender quién era este hombre y cómo lo habían traído delante del Señor. La Biblia dice en estos evangelios que aquel hombre paralítico, una vez que el Señor llegó a la ciudad, el Señor estaba enseñando en una casa donde habían reunidos doctores de la ley, fariseos, los cuales habían venido de diferentes aldeas como de Judea y de Jerusalén. Y la casa estaba llena, el lugar donde el Señor estaba exponiendo la palabra, exponiendo sus consejos, sus enseñanzas, estaba llena, y la palabra de Dios habla y dice que este hombre que traían delante del Señor, viendo que la casa estaba llena, sus amigos, aquellos que lo cargaran, viendo que no había espacio para que este hombre entrara a la casa donde estaba el Señor, subieron al techo y por el tejado, dice la palabra del Señor, que bajaron a este hombre, el lecho del hombre paralítico, y lo pusieron frente donde Jesús estaba. Imagínese, hermano, póngase a pensar en esa escena. Póngase a pensar la fe de estos hombres, no del paralítico porque él no podía moverse y hacer nada, sino de aquellos, de sus amigos que le llevaron cerca donde estaba el maestro. Incluso, hermanos, se la ingeniaron para llevarlo frente donde estaba el Señor, subiendo a este hombre por el techo. Y esto, hermanos, es muy significativo, porque algo, hermanos, que sucede acá es que cuando el Señor ve, cuando Jesús ve que le traen este paralítico, este hombre está ahí en su lecho sin poder moverse, lo primero que el Señor le dice a este hombre es: tus pecados te son perdonados. Y esto, hermano, pudiera pasar desapercibido, pero no es así. Porque la razón por la que el Señor le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. Muchos religiosos alzaron su voz y murmuraron, los que estaban ahí, los doctores de la ley, como de alguna manera se molestaron por decir: ¿quién es este que perdona pecados? Hablando del Señor Jesús. ¿Quién es este que perdona pecados? Hermanos, y alzaron la voz y murmuraron, pero el Señor, que conoce los corazones de estos hombres y lo que ellos murmuraban y decían, Jesús les dijo: ¿qué es más fácil decir a este hombre: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? En ese mismo instante el Señor le dijo al hombre paralítico que estaba ahí frente a él: levántate y anda, y lo sanó de su enfermedad. Y esto es lo que quiero notar en esto, hermanos, porque es muy importante siempre tener en cuenta que lo primero
lo más importante, lo primordial en este camino de vida, en el plan de salvación del Señor, es el perdón de nuestros pecados y que cada uno de nosotros alcancemos a llegar hasta ese momento glorioso de la salvación. Ve que el Señor Jesús a este hombre primero le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego de que sus pecados son perdonados, viene el milagro. Vale la pena, hermanos, notar eso, porque el Señor perdona primero sus pecados y luego viene el milagro. El Señor lo perdonó primero. No podemos pasar por alto, hermanos, el orden del Señor con respecto a la vida eterna. El Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Una vez más aprendemos acerca del orden de Dios. Primero es la salvación y luego vienen los milagros. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque podemos, hermanos, pensar de que el orden de Dios sería tal vez de la otra manera, de que primero los milagros y a través de los milagros llama la atención de la gente y ahora el Señor le va a perdonar los pecados. No, primero el Señor perdona sus pecados y luego es cuando vienen los milagros. No podemos pasar por alto el centro del Evangelio, que es de salvar, de perdonar la vida del que está perdido sin Dios y sin esperanza. Hermano, ¿cuántas veces y en cuántos lugares, en cuántas congregaciones ahora, hermanos, se predica un evangelio que va, hermanos, apuntando directamente a los milagros? Ve que en estos lugares, en estas campañas, en estos centros donde se hacen y ahora hasta los titulan campaña de sanidad y de milagros. Y en muchas ocasiones esos lugares se hacen y no tienen en cuenta el orden de Dios con respecto a estas cosas. Lo primero es que el alma de esa persona sea salva. Lo primero es el perdón de los pecados de esa persona. Lo primero es que reciban a Dios como su único Señor y su Salvador. Ese debe ser el primer y el primordial mensaje de la iglesia en todo tiempo. No un evangelio de milagros, porque los milagros solo los hace el Señor. Pero es el deber de la iglesia compartir el evangelio. Es el deber de nosotros que por gracia y por misericordia del Señor hemos sido alcanzados ya, de asegurarnos, hermanos, que tenemos en cuenta estos principios de Dios. Primero la salvación y luego en el tiempo del Señor vendrán los milagros conforme a su voluntad. Pero esta confusión, hermanos, de los milagros o la salvación o cuál viene primero, no es nada nuevo. No es que ahora en nuestro tiempo se está viendo más que lo que se veía antes, no. Esto mismo, hermanos, es lo que le pasó al Señor Jesús. Esto viene desde muchos años atrás. Esto, hermanos, era parte quizás de la mentalidad de la multitud que seguía al Señor. En cierta ocasión el Señor se vio obligado a decirles en el libro de Juan, el capítulo 6, versículo 26, donde el Señor les dice, de cierto os digo, que no me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido el pan y os habéis saciado. Porque buscaban el pan y los peces, buscaban los favores de Dios, pero no buscaban con un corazón contrito y humillado porque querían que su vida fuera transformada. No podemos, hermanos, caer en el error de un evangelio sensacionalista. El evangelio primordial, el centro del evangelio es la salvación del que está perdido y alejado del Señor. Es que la persona entienda que su alma, el recibir el perdón de Dios es lo más importante. Por eso es que no podemos, hermanos, predicar un evangelio que venga del Señor y pare de sufrir. No podemos alterar el plan de Dios, porque el plan del Señor es que primero la persona
reciba y entienda que el Señor es nuestro Salvador, que separados de Jesús no hay salvación, que separados del plan que el Señor ha dejado establecido en su Biblia, no hay salvación, el cual consiste de arrepentimiento, bautismo en aguas en el nombre de Jesús, recibir el don del Espíritu Santo como sello de Dios y luego perseverar hasta que el Señor venga. No podemos, hermanos, alterar el orden del Señor, sino que la iglesia debe de seguir predicando. Nosotros debemos de tener esas convicciones de que el propósito, lo primordial en nuestras vidas es la salvación de nuestras almas. No podemos perder el enfoque. No podemos, hermanos, decir, bueno, el Señor no hizo este milagro, entonces me voy, o el Señor no escuchó mi oración, entonces me voy de la iglesia, me alejo y doy mi espalda al Señor. No, debemos de tener mucho cuidado en eso, porque nosotros no dictamos cuándo y cómo suceden los milagros. Es Dios conforme a su voluntad, pero está en nosotros, en cada uno de nosotros, individualmente, recibir la palabra del Señor, aceptar al Señor como nuestro Salvador y dar esos pasos de fe, esas acciones dignas de arrepentimiento, esos pasos de fe nos toca darlos a nosotros, hermanos, y es por eso que es tan importante que nosotros tengamos eso en cuenta todo el tiempo. No buscar solamente los beneficios de permanecer a un grupo, a una iglesia o estar ahí por conveniencia, no, sino entender que lo más importante es la salvación de nuestras almas. Ese es el orden de Dios. Ahora, hermanos, quiero un poquito, porque esto es muy amplio, pero un poco quiero que hablemos acerca de los versículos que leíamos al principio. Y quiero que tengamos en cuenta algunos aspectos acerca de esto. La palabra del Señor describe estos versículos en el llamamiento de Mateo, el que él estaba sentado a la mesa de los impuestos y el Señor le llama cuando estaba ahí. Y hay algo que sucede en eso. Cuando el Señor lo llama, dice que el Señor estaba sentado a la mesa. Y cuando el Señor estaba sentado, vinieron muchos publicanos y muchos pecadores. Y así como habían murmurado cuando el Señor perdonó los pecados y sanó al paralítico, aquellos religiosos, doctores de la ley, aquellos fariseos que se creían más porque tenían conocimiento de la ley y de la palabra del Señor, lo mismo sucedió aquí cuando vieron que los publicanos y pecadores vinieron y se sentaron al lado del Señor. Y no fueron directamente con Jesús para decirle eso, sino que le dijeron a sus discípulos. Y le dijeron, ¿por qué? Porque su maestro se sienta con pecadores y con publicanos. Pero Dios, hermanos, que conoce todas las cosas. Jesús escuchó. Jesús, que pesa los corazones, escuchó lo que estos hombres estaban diciendo. Y hermanos, qué maravilloso es entender que Dios conoce todas las cosas. Ante Él estamos completamente desnudos. No podemos esconder nada delante del Señor. Hermanos, y esto es tan importante porque aquellos estudiosos, aquellos religiosos, se creían quizás que por causa de los conocimientos o por haber dedicado tiempo al estudio de la ley, eso les había dado un estatus como más alto, como que los había puesto en una clase social más elevada, y esa era la manera que veían, hermanos, a aquellos que no eran parte de su grupo social o no eran parte de su grupo cercano, de aquellos que dedicaban mucho tiempo a leer la palabra, estudiadores de la palabra del Señor, estudiadores de la ley, devotos a todas sus creencias y a todo lo que ellos habían podido alcanzar, y era la manera como ellos se conducían. Y mire, hermanos, lo importante que es entender el propósito del Evangelio, porque esas personas tomaban el conocimiento que ellos tenían para discriminar a otras personas que no eran como ellos, para hacer de lado o mirar de reojo a los pecadores, a aquellos que no eran parte de su grupo social. Pero qué maravilloso es nuestro Dios, que vino para darnos ejemplo. Vino para enseñarnos el propósito de la iglesia y el propósito del evangelio de vida.
El Señor ve lo que están hablando, el Señor ve lo que están diciendo, y en esos versículos el Señor es muy claro en lo que habla con ellos. Que cuando vinieron aquellos fariseos a preguntar a sus discípulos por qué el Señor se está sentando con estos pecadores, Él no es el que da enseñanzas, Él no es el sabio, Él no es el Dios, Él no es ellos lo consideraban un profeta, pero era Dios mismo manifestado en carne. Él era la imagen visible del Dios invisible. Y se presentaron para acusarlo, para señalarlo por lo que el Señor estaba haciendo. Y el Señor les dijo muy enfáticamente: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Hermanos, Jesús vino para romper con todas esas cosas que ellos creían como parte de la ley, como esa religiosidad que ellos tenían penetrada en su corazón y en su mente, y esa era la manera con la que ellos actuaban día a día. Esa gente se creía mucho más que las otras personas. Jesús vino para romper todo eso. Por eso es que muchas veces había confrontación entre ellos, porque Jesús les decía aquellas cosas que ellos no debían estar haciendo. Se creían muy estudiosos, pero el Señor venía para recriminarles aquellas cosas que ellos no estaban haciendo de acuerdo con las enseñanzas del Señor. Ellos lo utilizaban para engrandecerse ellos mismos, pero el Señor, hermanos, nos dejó un ejemplo completamente distinto, diciendo Él mismo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Yo no he venido para salvar a los justos, sino a los pecadores. No he venido para los sanos, sino para los enfermos. Porque los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí necesitan doctor. Hermanos míos, esto es tan importante entenderlo con respecto al Evangelio. Dios, hermanos, siendo el creador de todas las cosas, siendo el dueño, hermanos, de todas las cosas, siendo el creador del cielo, de la tierra, siendo rico, dice la palabra del Señor, se hizo pobre. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó para traernos salvación. Hermanos, y de parte del Señor hemos entendido que nosotros, hermanos, que hemos alcanzado misericordia de parte del Señor, que hemos alcanzado, hermanos, el favor de Dios por gracia, como hemos sido salvos, dice el Señor. No podemos, hermanos, ser tan santos como para olvidarnos, hermanos, de dónde el Señor nos ha traído. No podemos tener tanta santidad y ser tan devotos para olvidarnos, hermanos, que hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Que hay personas que necesitan escuchar y saber y ver, hermanos, las maravillas del Señor. La iglesia del Señor ha sido llamado para predicar ese evangelio que transforma. No podemos caer, hermanos, en el error de pensar, hermanos, de que ya llegamos a un lugar donde ya conocemos mucho, ya tenemos mucho, ya hemos alcanzado muchas cosas, ya tenemos muchos años en el evangelio, y olvidarnos de que el propósito por el cual Dios nos ha llamado es para predicar el Evangelio, para alcanzar a almas que se están perdiendo sin Dios y sin esperanza. De predicar este evangelio que transforma, que cambia vidas, que cambia corazones. Un evangelio que hace volver al hombre del mal camino, que hace que aquel que ha fallado al Señor se arrepienta y vuelva al camino del Señor. No podemos olvidarnos como iglesia del Señor que ese es el propósito de la iglesia, que esa es la razón por lo que hacemos, que esa es la razón por la que invertimos lo que invertimos, tiempo, invertimos esfuerzo para predicar la palabra del Señor, para que alguien escuche la palabra del Señor. No podemos olvidarnos, iglesia del Señor, de que la iglesia de Dios ha sido puesta por parte de nuestro Dios en lugar de privilegio,
no para ver a otras personas de reojo, sino, hermanos, para hacer luz en medio de las tinieblas, para ser la sal de la tierra, para ser aquella iglesia que ama al pecador. No al pecado, sino a aquel que no ha recibido a Dios como su único Salvador. Y no podemos, hermanos, olvidarnos que nuestro Dios vino a darnos un ejemplo muy grande acerca de todo eso. Yo no he venido para servir, dijo el Señor. No he venido para ser servido, sino para servir. He venido para los enfermos. La iglesia, hermanos, está donde está, en un lugar de privilegio para ayudar, para restaurar, para ayudar y traer palabra de Dios al que lo necesita. Porque esto es lo que cambia, esto es lo que transforma, esto es lo que ayuda a personas a regenerar su vida a través del Evangelio. Dios cambia corazones, Dios cambia mentes, Dios restaura, Dios perdona pecados. Nuestro Señor Jesucristo sigue salvando a aquellos que han de ser salvos, y como iglesia del Señor, esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Hermanos, termino con esas palabras del Señor. Y si algo, hermanos, tomamos esta tarde de este pensamiento, es esto que nos mandó el Señor en el versículo 13. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Sean misericordiosos como Él es misericordioso para con cada uno de nosotros. Ese es el deber de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Sentir el dolor, sentir la frustración de que otros no han conocido este evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos, a tomar carga y pasión. Por eso, misericordia quiero y no sacrificios. Démosle gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, yo le doy gracias, Dios mío, en esta hora por la bendición que usted me da, Señor, de impartir su palabra. Gracias, Dios mío, por permitirme, Dios mío, leer su palabra, entender algunas de las cosas que usted ha dejado escritas en este libro de la vida, Señor, y con su ayuda, Dios mío, poder tratar de explicar o tratar de transmitir algo sobre la vida de mis hermanos, Señor. Ruego en el nombre de Jesús que usted ayude, Señor, a cada uno de nosotros, que nos llene de esa valentía, de ese poder, Dios mío, para predicar y hablar a otros este evangelio tan poderoso. Ruego por amigos, Señor, que se han estado conectando a través de estos medios, Señor, a nuestros servicios virtuales. Dios mío, usted ha permitido que alguien le ayudara a dar esos primeros pasos, Señor, de conectarse, de estar atentos, Señor, a nuestras transmisiones. Yo ruego, Señor, que ahora que nuestra iglesia, Señor, se va a abrir, que estas personas puedan llegar, Señor, y recibir la palabra y seguir dando esos pasos de fe y de esperanza, Señor, hacia un futuro glorioso con su ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pongo en sus manos el resto de esta semana y todas las actividades, Señor, que mis hermanos van a desempeñar en sus trabajos, en su labor, Dios mío, diaria. Ayúdelos, Señor, en las actividades, Dios mío, que vamos a tener en nuestra iglesia esta semana. Ponga su mano de poder y de gloria, Señor, y que sea de mucha bendición para nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ha sido, hermanos, un privilegio para mí poder compartir este pensamiento con ustedes, y ruego con la ayuda de Dios, que Dios, hermanos, nos siga ayudando en todo esto para cumplir la misión por la cual hemos sido llamados y la cual hemos recibido gracia y misericordia de parte de nuestro Dios. No se le olvide el día de mañana volver a conectarse, 7:30. Mañana para nuestro devocional del día martes, y el miércoles los anuncios que ya se dieron. Si tiene cualquier pregunta, no dude de llamar a nuestro pastor, nuestra hermana Victoria, o a su servidor, y con mucho gusto estaremos
contestando las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias, hermanos, por estar atentos a la palabra del Señor y a nuestro devocional en este día. Reciban saludos de mi esposa y de mi familia. Les extrañamos, les queremos mucho y pronto, con la ayuda del Señor, podremos vernos y saludarnos. Dios les bendiga a todos. Hasta el día de mañana, si Dios permite.